Todos los ciudadanos estamos cansados de lo mismo. En nuestro gobierno no va a haber violaciones al uso de suelo. Yo puedo hacer que esto suceda. Nos subieron el metro de unos 50 a 5 pesos. Es igual a un transporte más seguro. Los que justifican los feminicidios. La ley se tiene que hacer valer. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta mesa de análisis sobre el primer debate de candidatos a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. El primero de 3 que se van a realizar. Este primer debate duró cerca de 2 horas con 20 minutos y contó con 7 participantes, 5 mujeres candidatas y 2 hombres candidatos, quienes por momentos dieron la nota enfrentándose, atacándose directamente. Entre otros, vamos a recordar lo que ocurrió entre Mikel Arriola y Marco Rascón, pero hubo otros. Y los temas, ya sabe usted, urbanismo y sustentabilidad, así como seguridad y justicia, con varios subtemas. Apareció mucho el tema del metro, el tema del agua, el tema de la seguridad pública. Recordemos en estos momentos algunos de los momentos más importantes de este primer debate. Nuestras familias han visto cómo se deteriora el nivel de ingreso, la falta de agua, cómo se deteriora la ciudad por la corrupción y la inseguridad. Y lo peor, el narcotráfico está estacionado en nuestra ciudad, lo que está poniendo en suerte la vida de nuestros hijos. Aquí están las representantes del caos. Por un lado, Alejandra Barrales, que lidera el cártel inmobiliario, que no ha podido explicar por qué tiene una casa en Miami y por qué tiene otra casa en Las Lomas. Aquí está Claudia Sheinbaum, que lidera el cártel de los narcodelegados, que además son premiados por López Obrador con candidaturas y amnistía. Bueno, tocó a Mikel Arriola abrir fuego en este debate y muy pronto se dio el primer encontronazo, el primer enfrentamiento con Marco Rascón del Partido Humanista, quien dedicó por momentos bastante tiempo para hablar de su contrincante Mikel Arriola, a quien llamó Batman. Arriola está inspirado en Díaz Ordaz, él es Tlatelolco, él es el joven halcón del 71 que odia el derecho de manifestación y expresión, es la guerra sucia, es el que prefiere desaparecer a enjuiciar, es Batman. Y Arriola le respondió a Marco Rascón y le dijo que él nunca ha sido un superhéroe, sino que por el contrario dejó sin empleo a muchas personas, bloqueando las calles como Superbarrio. También aprovechó para hacer un planteamiento justamente para regular las manifestaciones. Pues te agradezco que hayas invertido 3 minutos de los 4 que tienes en esta ronda para referirte a mí y además aprovecho para reaccionarte con otra propuesta que creo que te va a caer muy mal, porque yo de niño me acuerdo de verte siempre tapando Reforma vestido con un uniforme de superhéroe, pero realmente no has sido un superhéroe. Le has dejado sin empleo a muchas personas en la ciudad. Y el planteamiento es regular las marchas. Hoy las marchas están totalmente desorganizadas. Un grupo de 20 personas le quita las vialidades a 350,000 personas, a 400,000. Mancera nunca puso orden y ya se fue. Voy a sujetar las marchas a modalidades de tiempo, de lugar y además que los manifestantes aseguren que no van a dañar el mobiliario urbano y que van a limpiar la calle después de taparla. No más afectaciones a las mayorías por un grupo de personas como Superbarrio, que fue su deporte favorito durante muchos años. Ese fue uno de los encontronazos, el otro sin duda, entre quienes aparecen como las favoritas para ganar esta elección de jefe de gobierno o jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum y Alejandra Barrales, quienes se lanzaron acusaciones de haber permitido la entrada del narcotráfico en la ciudad. Alejandra Barrales diciéndolo sobre Morena y Claudia Sheinbaum respondiendo lo mismo sobre el PRD. Y ya casi para finalizar el debate, Claudia Sheinbaum le dijo a Alejandra Barrales que se necesitaba, Alejandra Barrales le dijo a Claudia Sheinbaum que se necesitaba hacer justicia a las víctimas del terremoto del 19 de septiembre, refiriéndose a la caída de inmuebles en la delegación
Tlalpan, que encabezaba Sheinbaum, y la candidata de Juntos Haremos Historia afirmó que es poco ético hacer de una tragedia el centro de una campaña. Te lo dije y te lo vuelvo a decir, Alejandra. No es ético y es vil utilizar una tragedia como centro de tu campaña electoral. Bueno, hubo mucho más en estas más de 2 horas de debate. Vamos a hacer el análisis. Le doy la bienvenida a esta primera mesa a nuestros invitados de esta noche. José Elías Romero Apis, abogado constitucionalista y presidente de la Academia Nacional. Pepe, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Pascal? Muchas gracias por la invitación. Gracias. También nos acompaña Ricardo Pasco, colaborador y columnista del periódico Excelsior, igual que José Elías Romero Apis. ¿Cómo estás, Ricardo? Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Y Adrián Rueda, también colaborador y columnista del periódico Excelsior. Adrián, buenas noches. Hola, Pascal, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, Pepe, comienzo contigo. ¿Qué te parece relevante de este debate? Si quieres, comencemos con el formato. ¿Qué te pareció? El formato fue en algo novedoso. Fue un formato menos rígido, menos acartonado, si me permites la palabra, que a lo que estábamos acostumbrados. Creo que fue más interesante en ese sentido y dio mejores posibilidades a los participantes, muchos por cierto, para poder centrar sus propuestas o poder centrar sus ataques. Era todo un reto, Ricardo, con 7 participantes, un moderador, hacer que estas 2 horas de transmisión rindieran. Yo creo que sí. 7 candidatos, es muy difícil permitir como extraer una buena discusión útil para la ciudad, porque de lo que se trata es justamente un planteamiento útil que le eduque a la gente o que le plantee a la gente incluso los contrastes. A mí me parece muy importante el tema de los contrastes en estos debates, incluso más que cada quien planteando lo suyo, la idea de contrastar posiciones, porque llevan ya varias semanas de candidatos, no es nueva la discusión entre ellos, aunque haya sido a nivel de medios o a nivel de mítines, etcétera. Pero yo creo que ese tiene que ser la búsqueda, de buscar el contraste, el contrapunto de las posiciones, para que los votantes sepamos realmente para qué, o sea, qué orientación nos parece que es la correcta para los próximos 6 años de la ciudad con la problemática tan vasta que tiene. Adrián, ¿se logró hacer el planteamiento de propuestas o hubo solamente ataques personales que destacar en este debate? No, mira, yo coincido con Ricardo, con el doctor Romero Apis, que sí es un buen formato el que se logró, pero creo que sobraron 4. Yo voy a ser sectario, si así lo quieren, antidemocrático. Creo que debieron ser 3, si no es que 2, pero fue una buena participación del tercero, que es Miquel Arriola. Coincido con Ricardo. A ver, los votantes, ¿qué necesitamos? Que las 2 que van punteando, quienes probablemente nos gobiernen, se contrasten, que además yo no creo que se puedan contrastar porque vienen del mismo lugar, tienen la misma camiseta y buscan exactamente a los mismos votantes. Se acusan de cosas que hicieron en el pasado, pero eran socias, eran compañeras. No se pueden excluir de esas culpas y por lo cual yo creo que fue un buen debate en general. Sí hubieron propuestas, no se aclaró mucho porque era mucha gente, no se pudo llegar al fondo, pero creo que como un primer intento lo calificaría de un debate bueno. Ahora, el metro muy mencionado en este debate, me llamó la atención que no traen los candidatos las cifras ni siquiera de lo que cuesta hacer 1 kilómetro de metro. Eso fue también una discrepancia en el debate. No, insólito. Incluso Claudia Sheinbaum, hay que decirlo, soltó una cifra astronómica de lo que cuesta el kilómetro de metro, que es una cifra absolutamente fuera de toda proporción. Entonces, tienes toda la razón. Ahora, bueno, eso se explica también, y aquí hay que tener un poco de historia. Hay que recordar que durante el sexenio de López Obrador no construyeron 1 metro de metro. Entonces, yo entiendo que Claudia no sepa cuánto cuesta el kilómetro del metro porque ellos no construyeron metro. Pero detrás de eso, en todo caso, la discusión de fondo es cuál es el modelo de movilidad que hay que hacer. Y ha sido una discusión muy larga y muy vieja y muy tensa en la ciudad entre transporte privado y transporte público.
y no se esclarecen estos términos. Yo creo que es muy importante esclarecer los términos del debate, por ejemplo, de movilidad. Y ahí es donde yo creo que había condiciones para un contraste interesante, porque Claudia sí gobernó, junto con Andrés Manuel, construyeron los segundos pisos. Ahí se mencionó varias veces, la candidata del Verde hizo énfasis en el tema de lo desastroso que han sido los segundos pisos. Entonces, en ese sentido, sí hay un contraste que es importante, que el tema no es tomarlo a mal como una ofensa, sino entender que cada quien trae su historia, y Adrián tiene toda la razón. El tema de las dos punteras, que desde mi punto de vista salen de este debate empatadas, yo diría, o sea, Sheinbaum y Barrales, creo que salen como las candidatas que empatan en la discusión, y por lo tanto de aquí en adelante vamos a ver cómo queda el resultado de la elección. Parte de este ejercicio, Pepe, es ver cómo se comunican los candidatos, qué tanta seguridad transmiten. En el terreno puramente de la comunicación, ¿cómo los viste? ¿Qué comentarios harías a la participación? Pues no sé si de todos, pero al menos algunos de ellos. Uno solo, Pascal, que me parece a mí en lo personal me pareció muy importante. Las dos candidatas que han llamado punteras, salieron muy golpeadas, entre ellas y por los otros participantes, muy golpeadas por sus desempeños, por su actuación previa en la ciudad, por su actuación en otros foros, el Congreso de la Unión o donde hayan estado, que lo han estado. Lo que me llama la atención es que nadie, salvo cuestiones ideológicas como lo hizo Marco Rascón, o históricas, como lo hizo Marco Rascón, muy relacionadas con partido y no con persona, nadie golpeó a Miquel Arriola respecto a sus anteriores desempeños. No obstante que él, en su última encargo, jefaturó una institución tan susceptible a la crítica de la opinión pública como es el Seguro Social, el buen desempeño de él, lo que hizo con los números, evitar la quiebra del Seguro Social amenazante durante 35 años, abrir los quirófanos incluso el fin de semana, construir 41 unidades hospitalarias en 2 años, y prácticamente 2 por mes, ha hecho esto. Es decir, que ni en el debate ni en la campaña sus contrincantes lo critiquen por su desempeño público anterior, cosa que no sucedió con los demás candidatos. Adrián, tú mencionabas también la participación de Miquel. ¿Tú crees que ahora sus contrincantes, las punteras, lo van a tener que tomar más en serio? Mira, no tanto las punteras, sino la ciudadanía. Para mí el que mejor comunicó fue Miquel. Miquel porque tiene la posición fácil de que no es el favorito. Es un tipo muy suelto. ¿Puede arriesgar? Claro, promete cosas que quién sabe si se pueden hacer. Ahorita hablaban del costo del metro. Dijo 100 kilómetros de metro. Dijo 100 kilómetros de metro. Sí. Cuando Óscar Espinosa Villarreal, el último regente de la ciudad, se fue, hubo un plan que dejaron hecho. Y se supone que para el 2020 la ciudad iba a tener 200 kilómetros de metro. ¿Cuántos han pasado y no construyeron? Ya lo dijo el doctor. No construyó Andrés Manuel, tampoco construyó Miguel Ángel Mancera un metro de metro. O sea, no y el que construyeron fue muy problemático, sí, ¿no? La línea 2. Como quiera, hay metro. Ese Sí. gobierno construyó mal, que bien, que ya se habló mucho de eso, Sí. pero ni Claudia ni Alejandra construyó un metro. Y yo quisiera hacer un breve ejercicio rápidamente. ¿Qué pasaría si Miquel fuera el candidato de la alianza de la ciudad, del Frente por la Ciudad? Porque Miquel es un buen candidato, pero tiene un pésimo partido. Porque aquí en la ciudad, al menos, está pues prácticamente extinguido. Ha hecho una buena campaña, haciendo la tarea que le corresponde. No va a ganar, pero sí va a agenciarle votos para el candidato presidencial, que es una buena canasta la de la ciudad. Bueno, ustedes conocen bien la política, lo saben. Y que si gana muchos votos aquí, le puede dudar si es que crece. Ahora, creo que la corbata azul de Miquel no fue casualidad. Tú ¿no? lo observaste, fíjate que sí. Yo no me he dado cuenta hasta que lo comentaste aquí antes de iniciar el programa. Sí, está yendo por los votos panistas. Sí. Lo que quiere es agarrar una canasta grande, como sea. ¿Cambia en algo el juego de la contienda por la jefatura de gobierno, este debate? Mira, Ricardo? yo creo que sí. Yo creo que sí en la percepción pública. Es inevitable. Pero quería mencionar primero, Pascal, compañeros de mesa,
que me pareció muy interesante que estaban poniendo el número de hashtags que estaban saliendo, que eran ya casi 100,000 al final. Sí, así es. Eso me llama mucho la atención porque quiere decir que mucha gente estaba atenta. O sea, 100,000 hashtags quiere decir que podemos suponer que el número de observadores del debate, yo diría que es teóricamente por lo menos 2 o 3 veces más, lo cual es un público importante y despierta interés. Incluso me remite un poco a tu comentario sobre Miquel. No se comenta tanto lo de Miquel y su desempeño anterior, porque no es aparentemente referente a la ciudad. Y la verdad es que hay mucha tensión en la ciudad y lo estamos viendo y lo percibimos en el debate. Sí creo que cambia el sentido y el entorno del debate en el siguiente sentido, la elección. En el sentido de que, francamente, creo que hoy lo que tenemos son con mucha claridad 2 punteras. Y eso no estaba tan claro antes, desde mi punto de vista, porque yo creo que lo que se ha visto es esa pugna entre 2 proyectos que tienen el mismo origen, que Adrián correctamente señala. Y dicen que los pleitos en casa son más grandes, ¿no? Exactamente, no. El divorcio es, por favor, no hablemos de eso. Entonces, yo creo que eso es importante, pero esa es una pugna que los capitalinos vamos a tener que resolver en esta campaña. Entonces, tener conciencia de eso quiere decir que ahí van las 2 punteras, ya igualándose, no sé si en los porcentajes exactos, pero quiero decir en términos de la presencia y el peso específico en el debate. Y en ese sentido, bueno, Miquel tenía una libertad de frescura que no lo ata ser representante de esa disputa de fondo, ¿no? A ver, ahora, la elección presidencial juega en la definición del jefe de gobierno. Vimos claramente al final a Claudia Sheinbaum mencionar a Andrés Manuel López Obrador, no así los otros candidatos, ningún otro candidato presidencial aludió, candidato a jefe de gobierno aludió a un candidato presidencial. ¿Juega o cómo se relacionan la contienda por la presidencia en la capital con la contienda por la jefatura de gobierno? Yo creo que no tiene una relación directa, por lo menos históricamente, Pascal. Las últimas 4 elecciones de jefe de gobierno capitalino las ha ganado el PRD y nunca ha ganado la presidencia de la República. Así como hay estados que llaman el laboratorio de las elecciones federales, como es el Estado de México, que nunca lo ha perdido el PRI, y sin embargo el PRI sí ha perdido en 2 ocasiones la presidencia de la República. Hay algo que dijeron Ricardo y Adrián que es muy importante y quiero subrayar. Los votos en realidad en el sistema de reparto electoral no se suman como los goles, sino se reparten. Los que gana uno, los pierde otro. Yo estoy de acuerdo con Adrián en que este debate, uno de los ganadores o el ganador fue Miquel Arriola. Él ganó algo, mucho, poco, pero ganó. ¿A quién se lo ganó? Es decir, lo que Miquel suba, ¿a quién se lo quita? Se lo arrebató? ¿A Claudia Sheinbaum o a Alejandra Barrales? Esa es ¿Cuál una es pregunta. tu hipótesis? No tengo todavía una solución. Estamos a unos minutos de haber terminado el debate. Yo pensaría que otra vez ahí la corbata azul. Claro. Es decir, yo creo que le va a quitar votos a Alejandra Barrales vía el PAN, que es parte de la alianza, ¿no? Sí. Fíjate que yo sí creo que los presidenciales juegan un factor fundamental en la ciudad. Sí. El doctor, coincido, no ha ganado aquí el candidato presidencial de la izquierda, pero sí el candidato a jefe de gobierno. ¿Qué se necesita? La Ciudad de México es una canasta muy grande de votos, junto con el Estado de México y Veracruz. Se necesitan un mínimo de votos aquí, que es no para ganar la ciudad, sino para que sumen a la presidencia de la República. Entonces yo creo que aquí al revés, sí, y tú lo mencionaste, Pascal,
Claudia al final de su intervención dice Andrés Manuel, o sea, me cuelgo de Andrés Manuel porque es el amo en la ciudad, ¿para qué nos hacemos? Andrés Manuel tiene mucha presencia aquí en la capital y no así José Antonio Meade, que es a la inversa. Sí. Miquel le suma votos a Meade y Anaya no, por lo que decíamos ahorita, porque esta mezcolanza... Pero ¿por qué tuvo que PAN-PRD? recordarlo? Es decir, hay gente que todavía no identificará a Andrés Manuel López Obrador como el candidato de Morena, todavía pensará que es el candidato del PRD. ¿O Yo por qué, supongo por qué que sí. intentó, ¿por qué lo hizo Pero Claudia? lo vemos en las cifras. Ajá. Claudia está muy abajo de Andrés Manuel en la ciudad. Las encuestas lo dicen, hay que consultar las encuestas, pero ahí queda muy claro, ¿no? Quizá por eso sea que se tuvo que colgar en Andrés Manuel. Está colgado, o sea, yo diría esto hipotéticamente. Si Andrés Manuel no fuera el candidato a la presidencia, Claudia sería una candidata muy inferior en términos numéricos. ¿Por qué? Porque ella tiene una presencia muy... digamos, muy disminuida, yo creo, yo siento, ¿no? Esa es la impresión subjetiva que ella me proyecta. Entonces, si no fuera por Andrés Manuel, si no se colgara de Andrés Manuel, ella no estaría en la posición competitiva en la que está. Estrictamente juega el partido, Entonces, no la candidata. Sí, ahí sí juega el tema presidencial y nada más hay que recordar que en el 2000 Santiago Creel, según algunos, ganó la ciudad por el efecto Fox. Hay que recordar eso. O sea, Fox jaló a Santiago Creel de una manera... Que no le dio para ganar, pero... Sí, o que... Porque hay quienes afirman que incluso que negoció, Santiago ganó y que se negoció por razones de estabilidad y gobernabilidad. Y que se desplomó el PRD en el 2000. Entonces, yo creo que los temas presidenciales sí impactan. Ahora, sin embargo, es contradictorio el fenómeno, porque, por ejemplo, en el 2012, Mancera sacó 500,000 de votos más que López Obrador en la ciudad. Entonces, no es mecánico el tema, efectivamente. Ahora, ¿no debió haber hecho Alejandra algo similar? No porque Ricardo Anaya tenga un gran arrastre en la ciudad, pero siquiera para identificarse con el sector panista que se lo dejó completito a Miquel Arriola, ¿no? Yo creo que tocas un tema bien interesante, que ese problema está enfrentando esta coalición. Alejandra se dirige mucho es la candidata del PRD. Exactamente, en sus eventos, en todo. ¿Cómo ir a dos lugares tan diferentes con un mismo discurso? Es muy difícil. Con una misma vestimenta incluso, ¿no? Es muy complicado. Sí se está dirigiendo al PRD y creo yo que el PAN no le está ayudando en la Ciudad de México. Yo no veo que estén muy metidos en sus campañas apoyando esta alianza, ¿no? Hasta pareciera que dijeran lo que saque Alejandra, pero lo que nosotros saquemos en nuestros bastiones panistas, pues nos puede servir. Es muy complicado. Ahora, yo creo que Alejandra, para regresar otra vez al debate, se defendió muy bien de dos acusaciones fundamentales. Lo del cártel inmobiliario, que ella dijo, tipo Meade, ya está, y así. A ver, vamos a ver si es cierto, ¿no? Y al final creo que su mensaje fue muy concreto de lo que ahorita vino a defenderse porque estaban atacando, lo mismo que Claudia, y salieron diferentes. Claudia, como ya dijimos, colgándose a Andrés Manuel. Y yo creo que Alejandra tiene la misión contraria en separarse de Mancera. No se metió en problemas con Mancera, pero creo que sí dejó ver que va a haber ciertas diferencias. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que cerró muy bien Alejandra, como en una posición de ascenso de fuerza. Empezó titubeante, ¿no? Yo siento que al decir quién soy, creo que eso deja en debilidad a cualquier candidato. Uno supondría que el electorado ya sabe quién es. Si te tienes que presentar es que no te conocen, ¿no? Exactamente, ¿no? Exactamente. Sí, eso fue un recurso muy usado por los menores, ¿no? Sí, por los coincido contigo, Ricardo, en que fue de menos a más Alejandra Barrales. Sí, sin duda me parece que es así. Ahora, los debates a veces son así, o sea, finalmente somos seres humanos, ¿no? Que vamos y yo estuve viendo algunos comentarios en Twitter, por ejemplo, que decían, Claudia se ve muy nerviosa, por ejemplo, decían eso, ¿no? Yo creo que todos, ¿no? Yo creo que todos estaban nerviosos. Todos, yo sentí algunos tropiezos, pero al final del debate se soltaron bastante más.
Y por eso que creo que se puede decir que efectivamente Alejandra fue de menos a más y se fue fortaleciendo. Sí. Por eso un poco la idea de que creo que salimos de este primer debate ya en un nuevo posicionamiento político en el debate en la ciudad. Porque además no hay esa, o sea, no se puede hacer esa afirmación que hizo Claudia al final, diciendo Andrés Manuel está 20 puntos, o lo que haya dicho, adelante de todos los otros candidatos presidenciales, pero no se refiere a sí misma. Y en realidad lo que pasa es que en términos de las encuestas reales, pues está muy cercana a un empate ya, y quizás con el debate ya hay de plano un empate entre ella y Barrales. Entonces, la situación es diferente aquí y creo que por eso también se cuelga de Andrés Manuel tan ferozmente. Ahora, ¿cómo hacer el contraste entre estas dos candidaturas de Alejandra Barrales y de Claudia Sheinbaum, sobre todo tomando en cuenta lo que decía Adrián al principio? Vienen del mismo tronco común. ¿Cómo podrá la ciudadanía distinguir qué es una y qué es otra, habiendo compartido tanto? Imposible, imposible. Es decir, yo creo que incluso a los analistas experimentados les cuesta mucho trabajo distinguir cuestiones ideológicas, cuestiones programáticas, incluso cuestiones grupales. Cuando mucho podrán distinguir, quien las conoce bien, ciertas cuestiones de estilo, ciertas cuestiones de amistades personales, etcétera. Pero para el elector generalizado, creo que les resulta prácticamente lo mismo. Es decir, no hay diferencia, no se advierte una diferencia esencial entre una y otra. Y ese es quizá el motivo del éxito relativo de Mikel Arriola, el haber encontrado un nicho que nadie quiere explotar. Es el único que se puede contrastar. ¿Por qué? Pues porque la tiene fácil, decía Sí. Ricardo, ¿no? Él no es ni de aquí ni de allá, dijera la India María, ni priista, ni perredista. Sí. Él es libre, es un cuate listo, se ve que estudió. Sí. Y yo quisiera tocar dos temas fundamentales que tienen que ver con esto. Uno es la honestidad. Me acuerdo que Claudia dijo, hasta el 2006 dejamos una ciudad segura y después no sé qué pasó, contrataron a puros corruptos y se volvió insegura. Bueno, en el gobierno de Andrés Manuel todos recordamos la marcha de millones de personas por la inseguridad. Y todos recordamos los videoescándalos. O sea, ningún gobierno honesto. Fue el clímax de los secuestros. Claro. No, y su secretario de Economía, de Hacienda. Sí, el de Finanzas, que aún está en la cárcel, ¿no? O sea, sí, honestidad. que tiene que ver con lo que dice el ¿no? doctor. Son lo mismo, vienen de lo mismo, no se pueden defender. Se dan un tiro en el pie acusándose uno al otro. No puede ser que ahorita nos quitamos una camiseta y ya somos diferentes. No, vienen de lo mismo. Creo que los de Morena son perredistas recargados, muchos frustrados. Otros, la verdad, sí trabajaron desde abajo, pero son exactamente los mismos, son primos hermanos. El público, ya lo dijo el doctor, no puedes diferenciar quién es quién. Para todos, Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard, trabajaron, Alejandra lo dijo, ha trabajado con todos los gobiernos de la izquierda, ¿no? Tendríamos que dedicarle algunos minutos también, aunque sean los finales, al resto de los candidatos. ¿Significaron algo en este debate? Yo diría esto, yo creo que hay puntos de contraste que son útiles. Yo creo que ahí ellos tenían más oportunidad de hacer algunos planteamientos. La candidata del Verde, incluso Lorena Osornio, creo que hace un esfuerzo y representa un fenómeno real en la Ciudad de México en términos sociales, o sea, lo que representa ella en términos de lo que es la Cuauhtémoc y todo el fenómeno del comercio informal, etcétera. O sea, hubiera sido interesante que ella hubiera hecho un planteamiento sobre ese tema de cómo regularizar eso. Lo digo porque yo le escuché en otro momento hablar de cómo regularizar lo informal. Entonces, bueno, creo que había espacios para reflexionar. Nomás diría una última cosa sobre esto, Pascal, y es el origen de la discusión sobre todas estas acusaciones del cártel inmobiliario. Todo empezó con el bando 2. A mí me sorprende mucho que no se mencione el bando 2 que emitió Andrés Manuel, que fue un acto extraordinariamente autoritario, que no consultó con nadie y cambió los usos de suelo, cuando hasta ese momento el PRI en realidad había traído un modelo de desarrollo urbano bastante ordenado,
querámoslo o no, incluso con el tema del metro, y el plan maestro del metro era genial. Pero empiezan a inventar cifras y cosas que no vienen al caso, ¿no? Entonces, Andrés Manuel empieza con el bando 2. Está lo de Tláhuac, ¿se acuerdan que estuvo el incidente donde mataron a agentes del CISEN y por eso quitaron a Marcelo de la policía? De Seguridad Pública. O sea, cuando uno hace historia, porque hay que tener memoria histórica para saber por qué estamos donde estamos hoy, hay que partir de eso, de ese tronco común, para entender entonces cuál es la decisión en la izquierda que hoy está viviendo en la ciudad. Claro. Bueno, y por último, no podemos dejar de mencionarlo, el moderador. El moderador, y ya lo comentábamos en el previo de esta emisión, fue el gran vencedor del debate. Lo hizo muy bien. Lo hizo Nuestro muy bien. colega Javier Solórzano lo hizo francamente muy bien, muy pertinentes las preguntas. Una felicitación a Javier. Muy bien conducido este debate. Bueno, ya hemos llegado al final de esta mesa. Tendremos una segunda mesa de análisis sobre lo ocurrido en este primer debate, pero quiero agradecerle mucho a José Elías Romero Apis, Muchas gracias, Pepe, Pascal. a Ricardo Pasco, Gracias a ti, Pascal. y a Adrián Rueda haber estado con nosotros esta noche en este primer ejercicio de análisis del primer debate de los candidatos a la jefatura de gobierno. Volvemos después. En esta segunda mesa a nuestros invitados, Patricio Caso, coordinador de la campaña de Miquel Arriola. Patricio, gracias. Muchas gracias. Gracias por venir. Buenas noches. Pascal. También nos acompaña Martí Batres, quien es candidato al Senado de la República por la Ciudad de México por el Partido de Regeneración Nacional. Martí. Morena, así es. Gracias, Martín, muy amable. gracias a ti. Y saludo asimismo a Emilio Álvarez y Casa, integrante de la campaña de Alejandra Barrales. Emilio, ¿cómo estás? También candidato al Senado. Y candidato al Senado de la República. Y asimismo, mi compañero Martín Espinosa. Martín, ¿cómo estás? Muchas gracias, gracias Pascal, gracias a todos y por supuesto reiniciando estas transmisiones con motivo de este primer debate de los candidatos a jefes de gobierno y jefas de gobierno de la Ciudad de México. Bueno, gracias por estar con nosotros en este ejercicio. Vamos a hacer una evaluación de parte de quienes representan a 3 de los candidatos, fueron 7 candidatos, pero 3 de los candidatos están representados en esta mesa. Y quisiera comenzar contigo, Patricio, ¿cuál es tu evaluación de este ejercicio? Pues mira, creo que fue un ejercicio democrático muy valioso, en el que yo claramente vi que Miquel ganó, y ganó por una razón, porque fue capaz de contrastar 2 alternativas, porque solo hay 2. Y es más, hasta nos sentaron así, yo creo que por coincidencia, pero qué bueno, porque hay un proyecto que es la continuidad de 20 años de mal gobierno y una alternativa para la ciudad, en la cual vimos claramente a Miquel proponiendo, dando ideas en los 2 temas que se tocaron hoy en el debate, y por el otro lado a 2 candidatas que lo único que podían hacer era echarse la bolita de quién había sido la culpa. Yo, si hubiera visto este escenario hace 6 años, pues tal vez se hubiera visto de una manera totalmente distinta. La realidad es que evalúo que fue un debate productivo, en el que la gente pudo aprender, y que hoy los ciudadanos tienen mucho más elementos para distinguir eso, que hay únicamente 2 alternativas, las de los viejos gobiernos y la que plantea hoy Miquel Arriola para la ciudad. Martí Batres. Vi muy bien a Claudia, la vi fuerte, con carácter y además con una idea de gobierno. La única que presentó una idea de gobierno coherente fue Claudia Sheinbaum, además inteligente, brillante, y vi mucha dispersión en los otros actores que estuvieron presentes en el debate. O sea, se pudo ver con claridad el proyecto que plantea Claudia Sheinbaum para la Ciudad de México. Me parece además que Claudia lo expuso de una manera bastante clara. Una idea sobre el desarrollo urbano, una idea sobre la movilidad, una idea sobre la seguridad. Y hay un análisis importante. La ciudad tuvo cambios muy importantes desde principios de este siglo y en este sexenio un grave retroceso. El gobierno de Mancera, por sus resultados y características, se parece mucho a los gobiernos del PRI de hace 20 años. Nada más te pongo un dato. El último gobierno del PRI nos dejó más de 500 homicidios dolosos con arma de fuego en 1997. De ahí bajamos. El año en que más se bajó esta cifra fue el año 2005, que fue el último año que gobernó Andrés Manuel López Obrador la ciudad. Bajamos en un 40%, a 300. Y en el 2016 regresamos a los más de 500 homicidios dolosos con arma de fuego
en la Ciudad de México. Es decir, hay un retroceso y hay una reprobación muy fuerte de la ciudadanía del gobierno de Mancera. No, la gente no quiere continuidad del gobierno de Mancera, lo que quiere es que rescatemos un proceso de transformación de la ciudad. Emilio. Pues muy buenas noches, Pascal, Patricio, Martín. Gracias por tener la condición. Y voy de lo general a lo particular. De lo general yo diría, en un contexto de violencia política como la que vive el país, con más de 80 candidatos asesinados, que haya un ejercicio de debate público me parece muy valioso, que se recupere la fuerza de la palabra en un contexto donde está dándose un escenario de violencia así de grave, es de celebrarse, de reiterarse. Y en la Ciudad de México más. Eso me parece de la mayor importancia y significación. La segunda idea, también hay un tema que aparentemente pudiera no ser significativo, pero es una trascendencia histórica. 5 candidatos, 5 mujeres. Eso es producto de un proceso histórico que hemos luchado y que hemos logrado y construido ese ejercicio de derechos, y me parece que hoy toma una nueva forma. La clara discusión de que el debate será quién será la jefa de gobierno. Ese es el tema, ¿no? Así dicho, porque por eso es significativo. Y la tercera tiene que ver entonces ya un poco en el orden de las ideas. Prácticamente todos los candidatos hicieron muy fuertes señalamientos a Claudia Sheinbaum. Yo la vi nerviosa, yo la vi acorralada. Sus expresiones y sus gesticulaciones así lo manifestaban. Vi una Alejandra Barrales con propuestas muy articuladas, muy echadas para adelante. Me llamó la atención, y lo subrayo, hace una autocrítica, y eso me parece importante. Claudia no se acerca a hacer una sola autocrítica a los malos gobiernos de Morena. Todos los actores señalaron los errores que pudieran encontrar de quienes gobiernan, y pareciera que Claudia no está en la lógica de que es gobierno o fue gobierno delegada, y eso me pareció importante y significativo. Y termino con una idea. Creo que no solo esta noción de propuestas elaboradas y presentadas por Alejandra, sino la idea de subrayar el tema del análisis de cuando se fue en la gestión pública, y este concepto de Claudia Sheinbaum reprobada me parece que es un tema que vamos a tener que revisar con calma. Martín Espinosa, gracias Emilio. Tenemos pues 3 visiones muy contrastantes de lo que ocurrió en el mismo debate, casi como si nuestros invitados hubiesen visto debates distintos. Yo creo que esto es resultado de el reflejo que es la Ciudad de México dentro de todo el país. Aquí en la Ciudad de México encuentras de todo. Esa es la riqueza que tiene la Ciudad de México. Es una riqueza cultural, una riqueza social, dentro de todas nuestras pobrezas, que también las tenemos, porque compartimos mucho de la problemática nacional. A mí me llama mucho la atención primero esta parte de que cada quien y representa a un grupo político o a una fuerza política, y eso de alguna manera tenemos que canalizarlo, enriquecer el debate, no a perder, sino enriquecerlo. Ahora, yo creo que en esta diversidad que observamos, tanto en las posiciones de nuestros panelistas esta noche, como de las candidatas y los candidatos que participaron hace apenas unos minutos en el primer debate, es precisamente lo difícil que se hace gobernar una ciudad como esta. Por ser un espejo, un mosaico de toda la diversidad cultural del país reunida en la Ciudad de México, el ejercicio de gobierno es muy complejo, a diferencia de otros estados donde el regionalismo impera más que lo que hoy vemos en la Ciudad de México. Yo creo que aquí se debaten 2 cosas. La viabilidad de la capital para los próximos 20 años, porque si seguimos como vamos y no se resuelven problemas de movilidad, problemas de agua, problemas de equidad en muchos de los servicios mencionados que vive la ciudad, esos, mencionados por los candidatos, cada uno con su visión muy particular, o con lo poco mucho que hayan hecho los que fueron gobierno, o los que fueron gobierno hace décadas como el PRI. Independientemente de eso, me queda muy claro que lo que nos estamos jugando es el futuro de la Ciudad de México. Y también sale y se pone de manifiesto que tenemos que caminar para garantizar los derechos que han adquirido los ciudadanos de la Ciudad de México de los últimos gobiernos del PRD o de los últimos gobiernos de la izquierda, quizá hoy divididas si tú quieres, pero que comparten mucho esa visión Morena y el PRD.
Creo que ahí esos principios, quien gane la elección del 1 de julio, no debe haber un retroceso en las conquistas que ya tienen madres solteras, grupos vulnerables, el apoyo que se le da a la gente más necesitada. Creo que esos derechos se ganaron con el triunfo de un sistema que vino a gobernar la ciudad. Un modelo político que no existía hace 22 años. Bueno, yo quisiera preguntarle rápidamente si el tiempo se aprovechó para las propuestas o hubo demasiados ataques personales entre los candidatos, Patricio. Mira, yo creo que sí hubo la posibilidad de plantear propuestas. Creo que somos objetivos. Miquel dedicó la gran mayoría de su tiempo a plantear propuestas en los dos ejes fundamentales en los que se ancló el debate. Pero creo que también es necesario contrastar perfiles y es necesario contrastar experiencias de gobierno y experiencias de éxito profesionales. Alejandra en algún momento mencionó que ella era producto de la cultura del esfuerzo, pues la del mínimo esfuerzo. Y explico el por qué. Pues en 3 años hacerte de un patrimonio, saltar de 3 millones a 100 millones de pesos. Después buscar salir a decir que subiendo 2 documentos que no dice nada, ya demostraste que un bien que es claramente tuyo no lo es y no puedes explicarlo. La realidad es que es algo que la ciudadanía tiene derecho a conocer. Y de igual manera, la responsabilidad de Claudia Sheinbaum en el desgobierno que dejó, ella en un momento del debate mencionó que no había tema del que ella fuera a abandonar. Pues hubiera sido muy bueno que no abandonara Tlalpan, porque dejó un desgobierno brutal, con unos índices de delincuencia en las nubes, con problemas de agua, que ella misma reconoció en el debate del día de hoy, que los 2 focos rojos en materia de agua eran Iztapalapa y Tlalpan. Y que claramente eso contrasta con el perfil de un ciudadano que se ha dedicado a trabajar en el sector público, no partidista, es decir, hoy Miquel no está afiliado a ningún partido, y ojalá y todo el mundo fuera tan coherente. Digo, en el caso de Emilio, yo te puedo decir, te admiraba muchísimo. Qué lástima que hoy estés defendiendo al cártel inmobiliario, ¿no? No si metas las manos al fuego por los delegados que están clavando lana. Qué lástima verte de ese lado. Martí, ¿se cumplieron los objetivos para ti de este debate? Sí. Me agradó mucho cómo se desenvolvió Claudia Sheinbaum. Ganó el debate en toda la línea. De hecho, organizó muy bien sus intervenciones. Tuvo un arranque magnífico y muy buen cierre. Dedicó solamente el tiempo puntual necesario a responderle a otros y la mayor parte de su tiempo a precisar propuestas. Hizo planteamientos innovadores, como por ejemplo el tema del cablebús, con un diagnóstico adecuado. Ubicó que el problema del transporte que tenemos ahora son las zonas altas, periféricas, que son los que cuyos habitantes emplean más tiempo para trasladarse al centro de la ciudad. Entonces va a ser el cablebús. Ella de hecho tiene una experiencia y autoridad en la materia, porque de hecho ella es la creadora del Metrobús, de las ciclovías y también de los segundos pisos, es decir, tuvo una visión global sobre el tema del transporte en la ciudad. Por eso digo que ganó en toda la línea el debate. Yo la vi muy bien, muy segura y muy firme y además muy fuerte. Vi muy dispersos a los demás y particularmente en el caso de Alejandra, no solo incoherente, sino muy insegura y a la defensiva, por un lado, y por otra parte, dedicando su tiempo a hablar de Claudia. Claudia llegó al debate a hablar de su programa de gobierno. Alejandra llegó al debate a hablar de Claudia. Los demás llegaron al debate sin saber de qué hablar. Así es como vi el desarrollo del debate en general. Mi respeto a cada quien, pero tengo esta apreciación. Por otro lado, Claudia demostró conocimiento de los temas del agua, de los temas de la seguridad y también incluso conocimiento jurídico frente a la confusión de Miquel. Miquel no conoce la ciudad y no conoce tampoco cómo funciona ni siquiera jurídicamente, ¿no? Las delegaciones no tienen mandos de policía. La Procuraduría es un órgano central también en la Ciudad de México. Aquí el sistema de seguridad pública está completamente centralizado. Aún así, la delegación Tlalpan hizo su propia política de seguridad con las pocas herramientas que tenía, hizo su reunión matutina y presionó muy fuerte a la autoridad para tomar decisiones en diversos puntos. Va a haber oportunidad de mejorar el tema de la inseguridad. Tenemos
dos problemas fuertes sobre la inseguridad. Por un lado, con Peña Nieto y Calderón, el país se convirtió en un cementerio, en un campo de guerra. Y por otro lado, con Mancera se soltaron todas las amarras de dirección del tema de seguridad pública. Emilio. Mira, va a ser un poco pertinente. O sea, cualquiera va a decir que el proyecto que empuja ganó. Entonces, descoloquémonos de esa discusión, Beltrán. No, porque yo voy a decir Alejandra por esto, Martí va a decir y Patricio. Creo que eso no es el sentido, honestamente. Yo propongo que nos descoloquemos de eso. Y creo que el tema de los contrastes nos ayuda. Déjame ponerte 3 ideas. Primero, el tema de seguridad. Me llama poderosamente la atención que en toda esta presentación Alejandra enfatiza y subraya la idea de trabajar con sociedad civil. La palabra preferida de Claudia fue control. No habló una sola idea de trabajar con sociedad civil. Para ella es policías. Entonces no está entendiendo que el modelo de seguridad en la ciudad tiene que ser trabajar con la ciudadanía. Un primer contraste que me parece notable. Hoy necesitamos un enfoque de seguridad ciudadana, un enfoque que tenga que ver con la gente como solución y no como objeto. Y ahí están las intervenciones. Segundo contraste. El tema del medio ambiente, me parece claramente que Claudia, hombre, habiendo sido secretaria de Medio Ambiente, hay un dato contundente que fue la que más cemento tiró como secretaria de Medio Ambiente. O sea, yo le recomendé un informe en 2004 de lo que estaba pasando con el suelo de conservación en la Ciudad de México, porque se estaba perdiendo en pasos agigantados. Y ciertamente no se atendió. Y por no haberse atendido eso hace 14 años, hoy tenemos un problema severísimo de escasez de agua en distintas partes de la ciudad. Tema de transporte. Dice Claudia y dice Martí, ideas innovadoras. Perdón, lo del cablebús es de Catepec. Eso ya está funcionando, ¿no? Y en otros lugares. Entonces, puede ser una buena idea y eventualmente la ciudad tendrá que retomar proyectos pertinentes de quien fuere, porque debe ser por principio a la gente. Primero a la gente, no el jefe político, no colgarse el jefe político. Entonces, me parece que lo que tiene que quedar muy claro es, y será pertinente, que quien gane tendrá que retomar las mejores ideas. Y eso me parece muy importante para la ciudad. Termino. Yo creo que también fue muy claro, por ejemplo, el tema del transporte. O sea, se suscitó un debate sobre el costo del metro y cuánto cuesta el kilómetro cuadrado. La cifra más disparatada, pues la puso Claudia. Yo no, vamos, me parece que hay una serie... El kilómetro lineal. Sí, el kilómetro lineal. Sí. No, a eso me estoy refiriendo por obvio de tiempo. Pero ¿qué quería? Y termino para poder compartir con los colegas. Mira, Patricio, yo creo lamentablemente que podrá haber diferencias sobre la cultura del esfuerzo de Patricia, pero yo donde creo que la gran mayoría de la gente de la ciudad no tiene diferencia es sobre la cultura de la mentira del gobierno de Enrique Peña Nieto. Y eso han hecho en estas campañas. El 80% de la ciudad, afortunadamente, no quiere al PRI, y eso desde 1985. Pero también en esa cultura de la mentira que ha hecho el gobierno de Enrique Peña Nieto, la verdad de las cosas, la buena noticia es que ya se van. Ya se van. Entonces, la discusión hoy es esencialmente en 2 proyectos. No, entiendo, no tenía el gusto de conocerte personalmente y lo que voy a ir a hacer al Senado es construir las causas que he estado trabajando, ser voz de causas ciudadanas y derechos humanos. A eso voy, a un proyecto que pretenda una forma distinta de gobernar, porque lo que está en crisis es la forma de gobernar en este país. Y lo que queremos hacer es una forma de gobierno que permita entender un país plural, diverso y que la gente participe ahí. Eso es una coalición de gobierno como la que se está proponiendo al frente. Por eso yo estoy ahí, Patricio. Martínez Espinosa. Un tema, y lo tocaba Emilio, el tema de los ciudadanos. Es decir, ¿qué nos dice este debate, Martí? ¿Qué nos dice Patricio? ¿Qué nos dice Emilio a los ciudadanos de calle? A los ciudadanos que todos los días salimos de casa, hay quien toma su transporte, hay quien toma el vehículo porque lo puede hacer. La ciudad, para nadie es un secreto que todos los días vive caos de movilidad. El metro ya no da para más, el agua ya no nos alcanza, a veces ya no tienes agua en la mañana para el baño, para el aseo de toda la familia, en fin, son problemas que a los ciudadanos nos tocan diario.
Dejemos a un lado el tema de los principios, el tema de las batallas ganadas en materia de derechos de clases más necesitadas, etcétera. Vayámonos a la ciudad como una gran proveedora de servicios. Creo que ahí hay un caos que nos corresponde a todas las fuerzas políticas y a nosotros como ciudadanos o los periodistas con nuestro trabajo, cuestionar hacia dónde va la Ciudad de México. Yo creo que hay una gran incógnita del ciudadano en los momentos que hoy vive la capital, hacia dónde va la Ciudad de México. No hablemos de los principios, hablemos de la vida cotidiana, de los servicios. ¿Por qué? Porque mucho de la fuerza de los partidos que han gobernado la ciudad en los últimos años, los últimos 20 años, se basan, Martí, y ustedes lo saben muy bien, en los grupos, en la clientela política. Y qué bueno que trabajen con sus clientelas, porque habrá quien diga yo estoy con fulano, estoy con perengano y me caso con un proyecto y lo defienden porque me benefició, porque he visto sus efectos, lo que quieras. Pero cuando este tipo de cuotas de poder y de cuotas entre los ciudadanos provocan que se venda el agua, que cierren las llaves, que hay colonias que ya no tienen agua porque es que no apoyas al grupo de fulano y el otro no apoya al grupo de perengano, entonces estamos polarizando a los grupos. Y los ciudadanos que no estamos en un grupo, pues padecemos lo que sucede en la vida diaria con el transporte público, los peceros, los micros, pues, el tema del agua. ¿Qué hacer ante esta situación? A ver, ¿es una elección de grupos de clientelas o de ciudadanos, Patricio? La izquierda quiere que sea una elección de grupos de clientelas, pero ahorita Martín mencionaba un punto muy importante. Esta elección se trata de los ciudadanos. Y espero que no se haya un consenso en la mesa, creo que sí lo hay. Se trata de que la ciudadanía viva mejor. Puede haber diversas visiones de cómo lograr eso. Pero lo que yo sí haría, y voy a tomar en la misma estructura los 3 ejes, y voy a intentar contrastar ideas, no contrastar perfiles. Pero quiero demostrar cómo esto se hila en cada uno de los temas. Voy a tomar seguridad, movilidad y la visión o cultura de gobierno, que fueron los 3 temas que se pusieron ahorita en la mesa. En seguridad, hay 2 visiones. Hay que entrarle con la ciudadanía, por supuesto. Hay que construir con propuestas de todos, por supuesto. Se requieren controles también y fortalecimiento de presión de la policía, por supuesto que también. ¿Y qué es lo que yo contrasto? Una visión de decir vamos a hacerlo con la ciudadanía, pero sin decir cómo. Sin decir que vamos a fortalecer la policía, pero sin decir cómo. El único que se atrevió hoy a poner números sobre la mesa, y por ahí han sacado un fantasías, Miquel, que la realidad es que nada más no han visto referencias internacionales. El tema de las cámaras no es otra cosa más que el mismo estándar que se usa en ciudades desarrolladas como Londres. Una cámara por cada 9 habitantes. En movilidad, oigan, todo el debate estuvimos escuchando, no se puede, y peleándose sobre el costo del kilómetro de metro. A ver, se los pongo muy fácil. El artículo 14 del presupuesto de la Ciudad de México y el 13 de este año corresponden a bolsas de asignación discrecional para las delegaciones. Nada más la bolsa. El 14, si quieren, lo separo porque es extraordinaria, es la reconstrucción, pero el 13, que es una cosa ordinaria, que se está manejando de manera totalmente discrecional por 3 diputados, por cierto, del Frente, y que creo que los van a hacer a todos diputados federales. Vale nada más este año 7.800 millones de pesos. Y se nota que nunca han tenido creatividad para gobernar, porque si se piensa que el 100% de la inversión tiene que venir estrictamente del pago de impuestos y de bolsas generales, pues quiere decir que no están viendo otras bolsas alternativas de financiamiento. ¿Se puede? Claro que se puede. Y la visión es esa. Ustedes dicen, no se puede y está muy caro. Nosotros decimos, hay que encontrarle el cómo sí, hay que ver cómo se hace viable. Y lo hemos hecho y lo hicimos. Miquel lo hizo en el IMSS. Y lo hizo claramente en el IMSS, le dio la vuelta financieramente y al mismo tiempo que tuvo el plan de infraestructura más grande de su historia. Y ahí voy a la visión de gobierno. En la visión de gobierno, ahí sí creo que claramente son lo mismo. Gobiernos corruptos, que si lo que se quiere es seguir manejando 7.000 millones de manera discrecional, por ejemplo, en el caso de Benito Juárez, 5 millones de pesos metieron este año para comprar palitos para escoba, literal, porque eso hicieron, pues no va a alcanzar, nunca va a alcanzar la lana. Pero el modelo, coincido contigo y te lo concedo, hay que cambiarlo. Creer que vas a llegar tú al Senado a cambiar una visión, cuando en la Cámara Revisora vas a tener a Romero, a Toledo, y perdón, pero también ahí yo metería a Napoleón Gómez Urrutia de compañero. Híjole, qué terror,
Yo tengo 34 años. El promedio de campaña del equipo que acompaña a Miquel tiene 30. Gracias a Dios no tenemos los vicios de ustedes. Y eso sí se los dejo muy claro. Martín. Bueno, yo tengo plena seguridad y convicción en mi candidata. Veo que ganó el debate. Es importante. Si otros no tienen confianza en sus representantes o candidatos, ese es su problema. Pero yo vi una conducta muy acertada de parte de Claudia Sheinbaum a lo largo del debate. Es muy importante, forma parte del juicio ciudadano. El debate es de cara a la gente. Finalmente la gente va a evaluar a quienes participaron en este debate, como va a evaluar la conducta, las propuestas de los personajes que buscan conducir la Ciudad de México. Entonces, Claudia es una persona que tiene un historial limpio, es una persona honesta, es una persona preparada, es física, ingeniera, doctora en ingeniería energética, fue secretaria de Medio Ambiente, fue jefa delegacional en Tlalpan. Como jefa delegacional en Tlalpan fue la mejor de los 16 y como secretaria de Medio Ambiente además impulsó muy fuerte la reforestación de la Ciudad de México y tuvo los mejores resultados en calidad del aire, entre otros logros que tuvo durante su gestión. Es además la creadora de las ciclovías, de los segundos pisos, del Metrobús, o sea, tiene resultados. Es la única de las que estuvo en el debate que tiene resultados que decir. No en balde el debate giró en torno a ella, en torno a lo que propone o en torno a sus propios hechos. Los demás hablaron de Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum habló de lo que hay que hacer en la Ciudad de México. Esto por un lado. Ahora, creo que es importante poner atención sobre los planteamientos que se hacen. Yo creo que aquí Emilio no escuchó bien lo que planteó en materia de seguridad Claudia Sheinbaum. Planteó varias cosas. No solo control, ni principalmente control, pero sí es necesario. Se hacía una reunión de gabinete todos los días. Andrés Manuel la hacía a las 6 de la mañana. Marcelo no la hacía a las 6, pero continuó la reunión de gabinete todos los días. Mancera presumía que él se iba temprano al gimnasio y después ya atendía los temas del gobierno. Y la reunión de gabinete de seguridad se dejó de realizar. Se perdió control sobre la policía, sobre la procuraduría. Lo que tenemos ahora es terrible. Terrible, me extraña que alguien que dice defender los derechos humanos no tenga un mínimo de crítica. La Procuraduría fabrica las averiguaciones previas. Esto que hicieron, por ejemplo, ahora persiguen a este muchacho Alejandro Robles por una consigna política. Está exiliado en Canadá porque la Procuraduría falsificó una averiguación y metió ahí forzadamente una acusación en contra de él. Por poner un ejemplo, violación de derechos humanos en la Ciudad de México. Ese es un ejemplo entre muchos. La policía, ¿qué hace? Detiene una persona, la detiene de manera irregular, entonces desconecta la camarita para poder decidir dónde deja esa persona, no la lleva ante las autoridades competentes. Es decir, la corrupción en la Procuraduría, en la Secretaría de Seguridad Pública han afectado terriblemente. ¿Cómo se puede evaluar eso? Si no se hace una reunión cotidiana. Pero además, Claudia está planteando deporte, cultura y educación como parte de la estrategia para la seguridad, para que los jóvenes no sean presa de la delincuencia. El 70% de los internos en los reclusorios tiene menos de 30 años de edad. Entonces, necesitamos políticas dirigidas hacia los jóvenes. Insisto en una cuestión. Había logros en la ciudad y se perdieron en esta administración. Además de la corrupción, hubo muchos abusos en el gobierno de Mancera. Las fotomultas, que Miquel Arriola se equivocó al apuntar quién había hecho esto. Las fotomultas las hizo Mancera ahora. Sí, claro. No, para nada. La primera fue en el primer No, pero no confundas la tecnología con el abuso fiscal. La primera lo hizo Claudia Sheinbaum siendo jefa de gobierno, todavía ahorita vas a tener tu turno para hablar. No, pero la verdad es que si vas a decir mentiras, pues sí te tengo que decir algo. No, mentiras dijo Miquel, mentiras la que acabas de decir tú ahorita. Porque aparte se los asignaron en un mecanismo bastante poco transparente. ¿Para qué le dan? Fijan los incentivos para darle dinero a una empresa y que se fregue la ciudadanía. Dame chance. Ahora el gobierno de la ciudad de Mancera hace un contrato con un par de empresas para que se queden con el 46% de las multas y aumenta las multas hasta en un 700% para garantizar la ganancia de estas empresas, lo cual pues es un acto de corrupción como denunciamos en su momento, esto que se hizo hace un par de años. Ahora, finalmente sobre los contrastes,
En una cuestión muy importante en lo social. Nosotros no compartimos esto que se hace ahora, de que se inventan entregas en temporada electoral, se inventan entregas de chamarras, se inventan entregas de tinacos. Sí. Es decir, una cosa son derechos sociales, como la pensión de adultos mayores, como la beca de bachillerato, prepa sí, que son derechos permanentes, que existen haya o no haya elecciones y son para todos. Están en la ley. Están en la ley. Y la otra cosa es que se entregan dádivas con un fin electoral y se está haciendo por parte del gobierno de la ciudad en este momento. A ver, Emilio. Mira, yo creo que sí toca traer a cuenta, por eso digo, las campañas son momentos de revisión, ¿no? De lo que se hace y lo que se dice. Este fue el proceso de 2004. Déjame leer lo que dijo el proceso, una pequeña nota, nada más para cuando se habla como de autoridad moral y de honestidad. El viernes 5 de marzo, en la reunión del Gabinete de Seguridad, López Obrador preguntó a sus colaboradores si sabían de alguien más que hubiera recibido dinero de Ahumada, si le tenían preparada otra sorpresa. El silencio llenó la sala de juntas hasta que la secretaria del Medio Ambiente, Claudia Sheinbaum, se puso de pie y confesó que su esposo, el delegado de Tlalpan, también de Tlalpan, Carlos Imaz, había recibido dinero del empresario. López Obrador le dijo a Sheinbaum que Imaz asumiera las consecuencias y que hiciera público el hecho lo antes posible. Así lo hizo. Ese mismo día declaró públicamente que Ahumada le había dado 500 o 600 mil pesos que metió en la campaña. El lunes 8, Televisa proyectó el tercer video de Imaz recibiendo. Claudia dijo que sabía de ese dinero. Esto aquí está. Entonces, cuando me hablan de honestidad, bueno, primer tema, ¿no? Por supuesto que Claudia sabía esas cosas de manejo indebido de recursos públicos. Segundo tema, sí ayudó para el tema del Metrobús, hubo que hacerlo 3 veces. 3 veces hubo que cambiar la pavimentación por lo mal que se hizo, 3 veces pagamos el Metrobús. Y eso es un tema que tenemos que revisar. Tuvieron que cambiar el pavimento. Vamos, 3 veces pagamos como ciudadanos lo que no se hizo bien. Entonces tampoco toca colgarse medallitas cuando los gastos y los costos son así. También, mira, me parece como muy importante. Por supuesto que el tema de la reconstrucción es vital y afortunadamente gracias a la sociedad civil se corrigió un error inaceptable de la Asamblea. Inaceptable. Gracias a la sociedad civil. ¿Quién lo denunció? Nada más, y ahí te pido que lo reconozcas. Patricio, ¿Quién fue el que salió a denunciarlo? Patricio, ¿Quién lo denunció? ¿Quién salió a denunciarlo? Si nos vas a interrumpir, no pero podemos platicar. ¿quién salió a denunciarlo? Nada más quiero que lo contestes. ¿Quién lo denunció? Termino la idea. Bueno. La sociedad civil hace un contrapeso y me parece fundamental. Me parece fundamental que se reconozca eso. Y yo creo en eso. Y yo no estoy ahí para avalar ningún uso indebido, al contrario, estoy ahí para denunciarlo. Y en ese ánimo, Martín, el que empezó reconociendo la fundamentación de la autocrítica fui yo. Y por supuesto que hay cosas que corregir, por supuesto que hay errores, claro que hay que corregirlos. Y yo no soy de ningún partido político, no soy ni del PAN, no soy ni del PRD, no soy del MC, soy una apuesta ciudadana que está generando una coalición de gobierno y van a tenerme ahí para denunciar esas cosas. ¿Por qué esto es importante? Porque al final del día tenemos una serie de problemas en la ciudad que a todos nos atañen. Y me parece, ahí sí quiero subrayar, la única que tuvo insistencia constante en un hilo de hablar de visión de futuro fue Alejandra Barreles. Podrá no gustar, pero fue así, un hilo constructor de una visión a 30 años, de una visión metropolitana, de articular, y ahí está el video. ¿Y qué creería y con qué quiero terminar? Me parece que es muy pertinente, Por ejemplo, con el tema de justicia, pues no evadir, ¿no? Yo insisto que hay temas fundamentales que la Procuraduría y la Policía, claro que tienen que arreglar. Como también sería muy importante, Martí, escucharte una autocrítica, por ejemplo, del delegado corrido a patadas en Xochimilco con el terremoto. Por ejemplo, del cómo florece el narcotráfico en Cuauhtémoc, o qué pasó en Tláhuac. O sea, digamos, no podemos venir a plantear como si no pasara nada, donde ustedes son gobierno. Es importante para la revisión y reducción del futuro de la ciudad, Martín. A ver, creo que estamos ya muy cerca del final del programa, que me parece que tendríamos 1 minuto para cada quien, pero de verdad, 1 minuto les pido. 1 minuto. Tenemos 1 minuto para cada uno, para redondear una idea. Con muchas gracias. El debate duró mucho. Sí, estuvo muy largo. Sí. Y lo que sí creo y reconozco es una honestidad absoluta, una honestidad cruzada.
por parte de la izquierda, de autocrítica, nada más que se critican entre los que ya no se llevan, pero siguen siendo lo mismo. Y de verdad contrasto eso. Ahorita describiste tu perfil, fantástica descripción de Miquel. Un ciudadano que quiere luchar por causas, que como tú cree en la participación social. Espero que en eso estés de acuerdo con Miquel. Y sí hay cosas que corregir. En el PRI hay muchísimas cosas que corregir. Y también hay que corregir, por ejemplo, la lista de plurinominales de las dos partidos. Martín. Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que corregir en este país es sacar al PRI del gobierno federal. Ya ha hecho muchísimo daño y su regreso fue como remasterizado, ¿no? Parece que regresaron con síndrome de abstinencia. El robo de los gobernadores del PRI y uno del PAN llega a 358 mil millones de pesos. Pero no solo son los gobernadores, el gobierno federal, la Casa Blanca, los negocios. Por ejemplo, hicieron un hospital en Zumpango, Peña Nieto como gobernador del Estado de México, que costó 20 veces más de lo que debería costar. Un hospital que debe haber costado 350 millones, va a costar 7 mil millones de pesos, y le dejaron una deuda al gobierno para estar pagando al grupo IGA. El mismo que hizo la Casa Blanca hizo un hospital de 125 camas que costará 7 mil millones de pesos. Pero ya, afortunadamente va a haber un cambio en este país. Como dijo Claudia, va muy bien Andrés Manuel. Vamos a trabajar hasta el final, pero va a ser muy buen presidente. Ahora, sí quiero contestar unas cosas. El tema de la reconstrucción no es solo un error, Emilio. Es una conducta sistemática. O sea, lo que pasó en la Asamblea con la alianza PRD, PAN, PRI, porque el PRI estuvo en esa misma alianza, fue terrible. O sea, designaron diputados para que manejaran ellos el presupuesto de la reconstrucción, pero eso tiene un antecedente. El antecedente es cuando la propia Barrales, al frente de la Asamblea Legislativa, decidió manejar ella un fondo de becas, sin reglas de operación, sin control alguno del gobierno. Es decir, ese es un antecedente y es una línea de trabajo. A ver, Emilio. Ahora. Termino, porque si no va a ser tiempo de hablar, con la pena. A ver, yo diría, mira, me parece vital entender, uno, el PRI ya se va, muy lamentablemente, para Miquel y para ti, son esa expresión joven, pero con vicios muy viejos. La edad no dice cuando lo que dice es la cultura política. Eso es lo que le ha pasado a Peña y a su equipo. Segundo, yo creería que es muy importante entender, y ese es un tema central que planteó Alejandra, la coalición de gobierno es otra forma de relación entre gobierno y ciudadanía. Lo que está reventado es el modelo presidencialista. Lo que no puede seguir presentándose en el orden es esa idea de querer controlar, gobernar solamente con los gobiernos y sin los ciudadanos. Sí, el gobierno tiene que hacer su chamba, pero una coalición de gobierno es aquello donde la relación permite superar el presidencialismo, el gobernador virrey, el presidente municipal cacique. Lo que se trata es justamente que la gente controle a los gobiernos. Esa propuesta estuvo hoy en la noche solo por la representante del Frente, que fue Alejandra Barrales. Y una aclaración rapidísima nada más. La nota que se leyó aquí no refleja la verdad. Claudia no formaba parte del gabinete de seguridad ni estaba en esas reuniones mañaneras, así es de que todo lo que dice esa nota es, habrá que aclararle. Es una invención. Aclararle a Proceso, no a mí. Eso, pero en este momento, como la estás leyendo, pues aquí aclaro de paso, Claudia no estaba en las reuniones mañaneras, yo sí estaba absolutamente, aquí. Les creo absolutamente a los dos. Y también creemos que Peña Nieto fue gobernador. Hoy el ejercicio político está desprestigiado, la gente no confía en sus partidos, hay una gran lejanía, me refiero a nivel global, con sus honrosas excepciones. ¿Cómo acercar al ciudadano, Patricio, Martí, Emilio, cómo acercar a los ciudadanos que hoy desconfían del político a este tipo de propuestas y convencerlos de que efectivamente el interés del político, el interés de ustedes, el interés de Claudia, de Miquel, de la candidata ciudadana, del Verde, de Sheinbaum, es el ciudadano? ¿Cómo hacerlo, Patricio? Primero que nada, con mecanismos de participación ciudadana muy activos. Creo que las cosas buenas que ha tenido el avance de la Constitución de la Ciudad de México es que permitió la incorporación de varias figuras en las cuales puede existir participación más allá de una elección cada 3 años o cada 6 años, dependiendo del cargo, y que permiten a la ciudadanía poner temas en la mesa, temas como presentar iniciativas cuando hay un cierto consenso.
y también incentivar que las grandes críticas puedan ser encausadas por actores más que por partidos, y creo que esa es la propuesta de Miquel. Por cierto, la movilización más grande que ha habido en materia de inseguridad fue durante los años gloriosos de López Obrador en 2004, la Marcha Blanca. Y yo fui a marchar, era menor de edad, yo acaba de cumplir 18 años, pero fue mis pininos en una marcha. Bueno, no estaban tan bien las cosas, y sí lo recuerdo, y casi 1 millón de personas se los fueron así en la cara. Y creo que esa es la clave, que la ciudadanía pueda tener cauces para sentirse escuchado en todos los niveles de gobierno, y eso es precisamente lo que Miquel lo está proponiendo. Estamos escuchando a la ciudadanía y a partir de ahí salen las propuestas. Martí, 2 minutos. Bueno, varias cosas. Primero, ¿cómo hacer participar a la gente? Hay que trabajar, hay que convocar, hay que difundir propuestas. Claudia está haciendo una cosa muy interesante, que son los foros temáticos sobre cultura, sobre seguridad, sobre diversidad sexual, sobre una gran cantidad de temas. Ha estado realizando varias decenas de foros, primero en la precampaña, ahora en la campaña, y eso permite discutir propuestas. Luego, una precisión, el PRI no se diferenció del PRD y del PAN en la Asamblea Legislativa. Sería bueno revisar todo el diario de debates. Realmente quien planteó una diferencia fue Morena en los diversos temas, pero el PRI votó a favor de las fotomultas, el PRI votó a favor de los paquetes económicos de Mancera, presupuesto, ley de ingresos, el PRI votó junto con el PAN y el PRD a favor de contratar una planta incineradora por 33 años con un costo de 100,000 millones de pesos que se tendrán que pagar a lo largo de este tiempo del erario. Entonces yo no veo ahí la diferencia. Luego, quiero hacer una afirmación contundente. Claudia es una persona honesta, es una persona sencilla, es una persona modesta. Y ahí hay una gran diferencia, Emilio. Yo sé que tú tienes que venir a defender a Alejandra, lo cual es bastante difícil, pero Claudia es una persona que vive con sencillez y no podemos decir lo mismo de Alejandra. Y déjame decirte esto. Emilio. No creo yo que sea la persona adecuada. Alejandra no es la persona adecuada para gobernar la ciudad. Le gusta mucho el dinero y tener una gran cantidad de bienes. Por eso no es adecuado. Yo creo esencialmente que la pregunta es de respuesta, ¿cuál es el bien superior? ¿No? Yo creo que cualquier modelo político tiene que tener a la gente como bien superior. Después de la gente, y entendía eso como país, va a las organizaciones, cualquier partido político que fuere. Y al final las candidaturas. El problema que estamos teniendo es justamente que los modelos que se presentan son reflexiones de qué. Por ejemplo, en el caso de Morena lo que tenemos es una candidatura primero, luego la organización y luego el país. El centro del modelo es tener un candidato que lleva 18 años y se alía con quien quiere, con la ultraderecha si es preciso para hacerlo, con una serie de alianzas y lleno de priistas, pues. Ahora Morena está lleno de expriistas. Segundo, es vital entender entonces que el modelo está fracasado. Lo que tenemos que construir para un buen gobierno con la gente es entender que no podemos seguir aspirando a centralismos, a presidencialismos, sin una forma de relación distinta. Eso, Martín, se llama coalición de gobierno. Y en ese ánimo, lo que hay que entender, mira, otra idea que ayuda, y con esto termina, es revisar las actuaciones. Espero que Martín no se enoje también con el país. Lean el artículo de hoy. Ni con el país, ni contigo. El narco disputa las calles. ¿Dónde? ¿Dónde gobierna Morena? Lean el país. No lo digo yo, hoy lo publicó. Está cañón que tú saques eso. Aquí está. ¿Quién gobierna hoy? Por supuesto, por supuesto. Tenemos que revisarlo. Tenemos que dejar la discusión aquí. Yo les agradezco mucho pues este análisis que han hecho. Gracias por estar con nosotros respecto del primer debate de los candidatos a la jefatura de gobierno. Gracias, Patricio. Muchísimas Martín, gracias. muchas gracias. Gracias, Emilio. Martín, gracias. Ya nos vamos. Yo soy Pascal Beltrán del Río. Y Claudia ganó. Gracias.